Compañeros y asistentes al foro de filosofía, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad queremos compartir un texto llamado Elementos a considerar en un nuevo modelo educativo de lo técnico y tecnológico, que también fue leído en el 7º Congreso de Educación Técnica y Media Técnica realizado en Cali del 10 al 12 de agosto del 2011. El texto empieza de la siguiente forma. El presente texto tiene como fin agregar interrogantes sobre el saber técnico y tecnológico a este Congreso de Educación, visto desde la perspectiva de quienes pertenecen a una comunidad educativa técnica e industrial. Aquí se recoge un par de cuestionamientos a la escuela y se repasa obligatoriamente algo de historia sobre el momento presente en el cual se realiza este evento, para hacer una propuesta que al final, en el mejor de los casos, puede llegar a ser un recordatorio para muchos de los asistentes. El cuestionamiento lo iniciamos así. Muchos estudiantes, en especial los que son pobres, saben intuitivamente qué hacen por ello las escuelas. Los adiestran a confundir proceso y sustancia. Una vez que estos dos términos se hacen indistintos, se adopta una nueva lógica. Cuanto más tratamiento haya, tanto mejor serán los resultados. Al alumno se le escolariza de ese modo para confundir enseñanza con saber. Promociona el curso siguiente con educación, diploma con competencia y fluidez con capacidad para decir algo nuevo. Esto es tomado de Iván Illich en 1973. Hay que admitir que esta valoración fuerte, crítica de Iván Illich a la educación que está en desarrollo en las escuelas y colegios técnicos, puede decir la verdad sobre el profesor o alterarla u ocultarla, generando polémica o indisponerlo. Seguramente será que la descripción de la cita tiene elementos que no se pueden ocultar, y más aún cuando se está reflexionando sobre el suceder o práctica del profesor. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué tanto de ello se puede refutar? O dicho de otra forma, de lo anterior, ¿qué le corresponde o no a la educación técnica que conocemos? Veamos otra entrada al túnel de la educación técnica y tecnológica, y esta vez de la mano del guía Michel Foucault, quien en 1984 sostenía: al estudiante se le sitúa al margen de la sociedad, se lo relega en un campus. Al mismo tiempo que se lo excluye, se le transmite un saber de tipo tradicional, apolillado, académico, un saber que no guarda ninguna relación directa con las necesidades ni con los problemas del mundo de hoy. ¿Qué podemos decir sobre lo que nos dice este guía? Seguro que todos lo han descubierto. No hay relación entre la teoría y la práctica. No hay relación entre los planes de estudio y el saber laboral. Esto no es nuevo, pero sigue presente hoy como obstáculo en la integración en la escuela de la teoría y la práctica de lo técnico y lo tecnológico, pues las diferencias en saber de estos profesionales son las mismas de aquellos que son los actuales profesores en las instituciones educativas técnicas. Siguiendo el orden propuesto del artículo, corresponde repasar el momento técnico actual en el cual se desarrolla este Congreso Educativo. Profesores asistentes al Congreso y estudiantes, continuamos compartiendo con ustedes otras ideas alrededor de una pregunta, preocupación, quizás común para todos nosotros. ¿Para dónde va la educación técnica y media técnica en Colombia? Ya superado el nefasto periodo político anterior, con 8 años largos de su falsa revolución educativa, se ha apoltronado ahora la continuidad de esa misma política. Esto es, tendremos más de lo mismo por 4 años más. Si bien ya concluyó su primer año la nueva ministra de Educación, hay suficiente ilustración para asegurar que no habrá nada nuevo para la educación, y en especial para la educación técnica y media técnica en Colombia y el Valle del Cauca. Hay planes que están en marcha y no los detendrán, como el de la revolución, que se seguirá implementando. Lo mismo que los planes de las Secretarías de Educación locales y nacionales. Se trata ahora de entrar a evaluar el desarrollo de estos planes en nuestras comunidades y nos preguntamos, ¿cómo se están introduciendo los cambios de la ciencia y la tecnología en las instituciones educativas en las cuales trabajamos? ¿Será que persiste el atraso técnico y tecnológico tanto en los talleres de especialidades
como en las aulas de base académica? ¿Se revisa y se actualiza el pensamiento de innovación tecnológico en los diferentes proyectos educativos institucionales? Para nadie es desconocido que los docentes nos movemos entre el reproducir un saber lleno de logros y competencias o entre el innovar en ese saber, de acuerdo con un contexto variable. Si un contexto variable que nos demanda una enseñanza-aprendizaje que orienta un saber hacer en contexto, pero sin olvidar que se trata de un contexto movedizo, que se transforma, el que desde las instituciones educativas constatamos que no marchamos al ritmo de ese cambio, perdiendo así el poder de impactar en la educación y formación de la juventud que se nos ha encomendado y se nos encomendará. Por ejemplo, al empresariado, al sector privado, le preocupa cuál institución educativa del Valle del Cauca articula en sus planes de estudios y en la formación técnica, tecnológica, laboral, algunos de los siguientes sectores de la producción regional, entre ellos la caña de azúcar y su cadena productiva, la pulpa papelera y su sólida cadena productiva, el café especial, las artes gráficas, el cuero, el farmacéutico, la salud estética, la logística, el software y el turismo, entre otros. La clase industrial terrateniente, financiera y oligárquica del Valle del Cauca y de otros lugares necesita que sus empresas, sus negocios sean más productivos y con trabajadores más eficientes. Y para ello buscan, impulsando la competitividad, que la región sea un escenario cada vez más atractivo para la inversión en actividades productivas. Véase el proyecto de ley de primer empleo que hace curso en el Congreso Nacional y que ya aprobado sacaría a los trabajadores antiguos por la puerta de atrás para ingresar al mundo del trabajo a una juventud manipulable, fragmentada, obediente y acrítica. Hoy, Ley 1429 del 2010. Por lo anterior, profesoras y profesores de las instituciones técnicas, necesitamos escucharnos y construir propuestas sobre el futuro de estas modalidades educativas, claves para nuestro desarrollo social y humano, buscando proyectarnos hacia los próximos 15 o 20 años, agenciando pensamiento prospectivo para dejar de enseñar conocimientos que se desactualizan rápidamente. Pensamos que para ello se necesita insistir en una educación secundaria completa y profunda, que integre la dimensión científica y técnica, así como el conocimiento de la historia, de la literatura y de la filosofía, que permita desarrollar un espíritu crítico de la capacitación de individuos fuertemente preparados para afrontar un futuro incierto y listos para desempeñar plenamente su papel como ciudadanos. De otro lado, existe toda una normatividad, todo un torrente de decretos, leyes, resoluciones y proyectos que orientan y desorientan sobre esta modalidad educativa. Debemos conocerlos muy bien y pronunciarnos sobre la validez de su educación. Como integrantes de una comunidad educativa, cae la acción de gobiernos autocráticos que al mismo tiempo genera anarquía en sus ejecuciones. ¿O será que genera democracia, crea ciudadanía, un Ministerio de Educación Nacional que no escucha, no ve, no socializa y no concerta con la comunidad educativa, con la FECODE, por ejemplo? Retornando a las instituciones, no sacaremos nada mientras nuestros estudiantes produzcan óptimamente tuercas si no pueden encontrar su respectivo tornillo. Además, encontrando dicho tornillo, lo que nos parecería un logro y equivaldría a una nota de 5, tampoco avanzamos en el conocer de forma adecuada la tuerca y el tornillo en su proceso y sustancia. Deberíamos entonces detenernos más en el punto de la pregunta: profesor, ¿esto qué es? Profesor, ¿qué pasó aquí? Preguntas humildes pero que evidencian una auténtica disposición a conocer lo técnico y que es consecuencia de una profunda inquietud del estudiante, que ocupa la curiosidad elemental y lo proyecta a ser sujeto de un saber técnico argumentado. Por lo anterior, y con el permiso de ustedes, echamos mano de otro guía, Lyotard, quien sostuvo algo al respecto. La pregunta, explícita o no planteada por el estudiante profesionalista, por el Estado o por la institución de enseñanza superior, ya no ¿es eso verdad?, sino ¿para qué sirve?
En el contexto de la mercantilización del saber, esta última pregunta las más de las veces significa ¿se puede vender? Y en el contexto de la argumentación del poder, ¿es eficaz? Pues la disposición de una competencia performativa parecía que debería ser el resultado vendible en las condiciones anteriores descritas y es eficaz por definición. Se puede decir sin dificultad que la educación técnica es la antítesis de lo mecánico en el saber, es decir, solo manejo exclusivo de herramientas. Los diversos argumentos expuestos nos permiten abrir la puerta para terminar el texto lanzando una propuesta. La escuela técnica y también la media técnica se encuentran entre dos vertientes: el saber técnico adquirido por las masas y el poderío técnico usado por el capitalismo. En ese espacio debe estar distante de cada una de ellas, porque no se llega a un verdadero saber técnico en las instituciones con la única opción de integración a un ente educativo de categoría mayor, bajo el sofisma de desaparecer del paisaje social, ni se alcanzará un saber técnico verdadero desde escenarios que no sean reales, es decir, virtuales. Ese estado llamado intermedio se podrá conservar con la mejor herramienta de la educación técnica, su pedagogía. Solo con su uso y evaluación permanente en el ir y venir se podrá refutar la sentencia que referencia a la educación técnica como aquel saber que solo es reproductor y está muy distante de la innovación. Aquí terminamos el texto, muchas gracias. Prácticamente concuerda la crisis de la educación superior con la crisis de la educación básica media. Agradecemos la invitación y esperamos comentarios o inquietudes. Muchas gracias y éxitos en este congreso. Hasta pronto.